Todos conocemos los videojuegos, los cuales han sido motivo de varias desveladas, momentos divertidos con nuestros amigos o hasta incluso una manera de desestresarnos. Es algo que siempre nos saca una sonrisa. Pero a todo esto, ¿cómo se crea un pinche videojuego? Pues yo te lo explico, así que ve por tu vaso de agua y comenzamos. La creación nace a partir de una idea. En esta primera etapa, los desarrolladores y todos los trabajadores empiezan a discutir y hacer todo tipo de preguntas sobre el videojuego que se va a crear. ¿Cómo será el personaje principal? ¿Para qué público será dirigido? ¿Será en 2D o 3D? ¿Habrá sexo? Una vez que la idea ya está bien definida, toca empezar a ver si se podrá armar, o sea, si la idea puede funcionar o todo el trabajo que se está empezando a hacer pueda resultar en un fracaso. Después de pensar bien en el proyecto, lo siguiente es la preproducción. En esta parte todos los trabajadores como los diseñadores, artistas o programadores, se ponen de acuerdo en cómo van a dar vida al juego que se está creando. Durante la preproducción se hacen diferentes discusiones relacionadas con el proyecto, como los escritores pensando cómo se va a desarrollar la narrativa de la historia, así como también diferentes discusiones con el material que se tiene y para lo que puede servir, porque no se puede crear un juego con tremendos graficazos con una computadora que ya anda en las últimas. En esta etapa también se empiezan a crear los personajes del juego, además de los diferentes ambientes que se requieren. Después de terminar la etapa de preproducción toca la parte más difícil en la creación de un videojuego, o sea la producción. La mayoría de recursos, tiempo y trabajo se lo lleva esta parte, y no es de extrañar, los personajes se diseñan y renderizan hasta que luzca como se requiere, además de que se crean todos los efectos de sonido para el juego. Los diseñadores terminan de crear los diferentes escenarios del juego para que sea atractivo para los jugadores, y si el juego tiene historia pues se graba el doblaje de voz con los actores. Los programadores escriben diferentes códigos para poder darle vida al proyecto y a los diferentes elementos que debe llevar. La producción como tal no tiene un tiempo definido, por lo que puede tardar incluso años para poder completarse, sin mencionar que se puede presentar diferentes problemas como cambios en los diseños de personajes, o incluso volver a crear partes ya terminadas porque no cumplieron con las expectativas que se tenían en mente. Bueno, una vez terminada la etapa de producción, lo siguiente es el periodo de prueba. Todos los detalles del juego y mecánicas deben ser probadas antes de lanzarse al mercado, como cuando compras un kilo de carne para unas carnitas. Pues bien, esa carne tuvo que ser checada para ver si no tenían alguna bacteria que podía hacer que quedaras tieso, pero en vez de bacterias pues checan si los niveles tienen muchos bugs, si el juego se traba en ciertos escenarios, o incluso el personaje se queda atrapado en algún lugar. Los que checan todo este tipo de cosas son los testers, que como ya dije, tratan de identificar si el juego tiene uno de estos problemas. Una vez terminado el periodo de prueba, el juego está listo para una versión beta. Después de terminar el periodo de prueba, lo siguiente es el pre-lanzamiento, algo bastante estresante para las grandes compañías y para las productoras independientes, pues se tienen que idear una buena estrategia de mercadotecnia para vender el juego. O sea, en resumen, el pre-lanzamiento son toda esa publicidad que alguna vez hemos visto, como por ejemplo partidas, trailers, cortos del juego, entre otros. Ya después de haber pasado tantas etapas, finalmente es el lanzamiento del juego. En el lanzamiento se define la fecha de estreno, los trabajadores se encargan de pulir los últimos detalles del juego, como si quedan bugs por ahí pues los arreglan para que cuando llegue la fecha de estreno el juego esté lo más limpio posible y sin complicaciones mayores. Bueno, hemos llegado al final, espero que les haya gustado el vídeo. Adiós guapos.